de nuestro corazón, Señor amado. Te damos gloria y honra, Señor. Te exaltamos, Cordero Santo, porque tú eres santo, 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 Señor. Empieza a moverte, Señor. Empieza a traer, Dios mío, un cambio. Empieza a traer, Dios mío, un renuevo, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pedimos, Señor, que tu poderío sea exaltado, Dios mío. Que tu poderío, Dios mío, se mueva como solamente usted sabe hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Aleluya. Bendecimos a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que David, el hombre conforme al corazón de Dios, vemos que él tiene un hijo llamado Salomón. Y sabe, Salomón era el encargado de hacer el templo para Jehová. Pero la pregunta es, ¿por qué David no pudo hacerlo? Y la respuesta la tenemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 8, en la cual se le dice a David que él no iba a hacer el templo porque él había derramado mucha sangre y había hecho grandes guerras. Por lo tanto, él no iba a edificar el templo. Entonces, ahora vemos aquí a David, que es el encargado, que es Salomón el encargado de hacer este nuevo templo. Pero lo que me llama la atención, alabado sea Cristo, es la forma, es la manera en cómo Salomón empieza a hacer las cosas. Desde un principio David le dice a Salomón que tenía que llevar los preceptos y poner a Dios en primer lugar para que todas las cosas en su vida le fuese bien. Entonces desde un principio Salomón también honra a Dios. Por lo tanto, antes de pedir más riqueza, antes de pedir más cosas terrenales, él lo único que pidió fue sabiduría. Y por lo tanto, al pedir sabiduría, dice la Biblia, que a él se le fue dado más y más por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, cuando Salomón, dice la Biblia, que él había terminado de edificar el templo, que había terminado de hacer ese templo, dice la Biblia, que se metió a orar Salomón. Y sabe, lo sorprendente es cuando Salomón sale de la oración. Por eso el versículo, capítulo 7, versículo 1 dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Y es que, amada iglesia, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos metemos con Dios, vamos a ver grandes cosas manifestándose en nuestra vida. Por eso la oración es aquella que te cambia, es la oración que te transforma. Yo siempre he dicho que todo hombre y que toda mujer que ora nunca en su vida volverá a ser igual, porque el que ora conoce a Dios y conoce la gloria de Dios de una manera especial y sobrenatural. Entonces la palabra de Dios dice que Salomón acabó de orar y descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Sabe? Cuando hay un hombre y una mujer que ora, cuando hay un hombre y una mujer que se mete con Dios, algo va a pasar en su casa y en su vida. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo va a inundar y en todo tiempo usted va a estar lleno de la presencia de Dios. Y el hombre y la mujer que está lleno de la presencia de Dios, no hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero que pueda en contra de su vida. ¿Por qué? Porque hay un hombre y una mujer revestida del poder de Dios. Desde el principio Dios siempre ha querido que su presencia sea establecida. Por eso en el libro de Génesis, capítulo 1 en adelante, vamos a ver que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí nos damos cuenta que desde un principio el Espíritu de Dios ha estado, y sobre todas las cosas, de igual manera en que el tiempo ha pasado, su presencia y su Espíritu Santo sigue vigente. Y por lo tanto, ese Espíritu es aquel que nos da poder y nos llena de su gloria y nos llena de su soberanía. Por eso tenemos que llenarnos, iglesia. Imagínense que dice la Biblia que David era un hombre amante de la presencia de Dios, que en ningún momento daba de
su vida, a pesar de su rol como humano, él siempre entendió que lo primordial era su vida en la presencia de Dios. Por eso en un momento dado, cuando su propio hijo le quita el trono, en el capítulo del libro de Salmo, capítulo 63, nos vamos a dar cuenta que hay un David escondiéndose, huyéndose. Pero sabe, lo que me llama la atención es que en vez de quejarse, él empieza a decir: Señor, mi alma tiene sed de ti. ¿Sabe por qué? Él entendía que todo lo que tenía y que todo lo que poseía, Jehová se lo había dado. Por lo tanto, él sabía que ciertamente hoy pudiese estar pasando eso, pero él sabía que en un determinado tiempo Dios le iba a dar la orden, y por lo tanto él anhelaba la presencia de Dios. Y esa es la gente que Dios que está buscando el día de hoy, gente que anhela y desea la presencia de Dios, que no le importa lo material, que no le importa lo terrenal, que solamente desee de la presencia de Dios en su vida, porque ciertamente cuando tú te llenas de Dios, las cosas vendrán por sí solas. Por eso la Biblia dice: primero busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Sabe que cuando tú te metes a orar, cuando tú te metes a buscar a Dios, las cosas van a venir por sí solas. Sin darnos cuenta, Salomón se estaba deleitando en Dios. Salomón estaba alabándose a Cristo contento. Salomón estaba agradecido con Dios porque él había sido el elegido para edificar el templo. Por lo tanto, al terminar el templo edificado, ya dijo: este es el tiempo de darle gloria y honra a Dios. Hoy es el día de sacrificio. Por lo tanto, dice la Biblia que este hombre oró, y cuando él oró, el fuego descendió. ¿Saben? En este tiempo, hasta el día de hoy, usted y yo podemos hacer descender el fuego del cielo. Hoy en día necesitamos tener a una iglesia que tenga poder, a una iglesia que muestre el poder de Dios. Necesitamos una iglesia que entienda cuál es su lugar aquí en la tierra. Como predicador, sí, que como iglesia entendamos que hemos sido llamados a ser más que vencedores y a hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso que cuando hablamos del primer templo, hablamos de un templo que resplandecía, y ese resplandor resplandecía, y ese resplandor representa hacer luz en medio de ese tiempo. Y de igual manera, Dios por eso habla y nos enseña que tenemos que ser la luz en medio de estos tiempos tan caóticos. Por eso tenemos que anhelar iglesia, por eso tenemos que buscar, por eso tenemos que preocuparnos por la presencia de Dios, porque cuando nosotros nos preocupamos por la presencia de Dios y cuando nosotros somos agradecidos, miren, cosas grandes van a pasar en su vida. Por eso que cuando nosotros estudiamos las Escrituras y cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, descubrimos que la gloria es la esencia misma de quién es Dios, en la cual muestra su carácter. La gloria es la que nos distingue a Dios y es la forma en que Dios se revela a nosotros. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Salomón: bueno, tú ya estableciste, ya trabajaron y hicieron las cosas, yo les ayudé, yo puse lo necesario, yo puse la inteligencia en ti, Salomón. Ahora yo me voy a revelar de cuando tú termines de orar. Y sabe, dice la Biblia más adelante, que cuando Salomón oró y el fuego descendió, era tan literal, dice la Escritura, porque en el versículo nos vemos que dice que no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Y miren, yo me pongo a imaginar que los sacerdotes, cuando se estaban acercando en aquel templo, decían: pero ¿qué está pasando? Hay una gloria impresionante. La Biblia dice más adelante, alabado sea Cristo, y dice: cuando vieron todos los hijos de Israel que la casa había sido llena de la gloria de Jehová, dice, alabado sea Cristo, dice, y la gloria de Jehová descender del fuego, y la gloria de Jehová sobre la casa, dice, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y para misericordia, y su misericordia es para siempre. Escuche esto: era tan grande la gloria, era tan palpable la presencia de Dios, que no, alabado sea Cristo, se detuvieron. Dice la Biblia que al contrario, como la gloria era tan tremenda, había una adoración tremenda, tuvieron que postrarse. Y cuando alguien se postra, y cuando usted estudia la palabra postrar, en griego significa proscuneo. Lo que esto está diciendo, que ellos necesitaban de Dios,
que necesitamos orar para que las cosas sucedan en nuestra vida. La gente de afuera necesita escuchar, iglesia, que hay un Dios que tiene poder, que hay un Dios que todavía no ha cambiado. Allá afuera hay gente necesitada, allá hay gente que está esperando un milagro de parte de Dios. Pero mi iglesia, si la iglesia no camina, si la iglesia no avanza, si la iglesia, amado pueblo de Dios, no demuestra poder, entonces ¿quiénes lo harán? Por eso Salomón estaba honrando a Dios en público, estaba honrando a Dios, porque él quería ver que el poder de Dios era poderoso y que su gloria era extraordinaria. Por eso, iglesia, cuando la gloria de Dios descendió en el templo, estaba dando señal de su manifestación, de su grandeza y su esplendor divino. Entonces la gloria se define en poder, en majestad y en la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llega el poder de Dios en una casa, en un lugar, ese lugar nunca vuelve a ser igual. Por eso dice la Biblia que los sacerdotes no soportaron, porque tuvieron que postrarse, porque estaban siendo humillados por Dios, estaban siendo, alabado sea Cristo, tocados por Dios. Porque, iglesia, porque cuando el poder de Dios llega a algún lugar, tienes que entender que jamás vuelves a ser igual, porque eres tocado y eres lleno y eres ministrado bajo el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Salomón fue el hombre en la cual Dios usó para establecer el templo, y también fue ese hombre y esa mujer en la cual Dios le hizo ver su gloria. Y sabe, Dios quiere que en este tiempo de igual manera usted y yo seamos esos hombres, seas tú esa mujer en la cual manifieste la gloria que hay en la tierra. Y es que muchos podrán decir, predicador, el tiempo de que el fuego descienda ha pasado, hermano. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. El que ha cambiado y el que se ha mudado es el hombre, pero el poder de Dios no ha cambiado, sigue tan vigente como el principio, y ese poder se quiere manifestar en estos tiempos. Pero me llama la atención que cuando hablamos de oración, hablamos de cambiar, hablamos de ser transformado. Por eso esa alabanza que dice que Dios no rechaza la oración. Sabe que cuando hay un corazón constricto, que cuando hay un corazón que ora verdaderamente con el corazón sincero, ese hombre y esa mujer será portador de la gloria de Dios, y donde se pare, algo va a pasar y algo va a suceder. Necesitamos gentes, necesitamos personas que establezcan el reino de Dios sobre la tierra. Necesitamos a personas en este tiempo que entiendan cuál es su identidad, que entiendan cuál es su llamado, que entiendan a qué Dios los estableció. ¿Sabe? Sin darnos cuenta lo que estamos perdiendo de muchas bendiciones espirituales, sin darnos cuenta, amada iglesia, que cuando usted y yo oramos, conocemos más de Él y conocemos de sus poderes. Por eso vemos un hombre llamado Elías, que dice la Biblia que cuando él oró, fuego descendió, y oró Josué y el sol se paró. Entonces la oración tiene poder, iglesia. La oración puede cambiar las cosas. Cuando tú oras por tu casa, cuando tú oras por tu familia, cuando tú oras por tu esposo, por tu esposa, cuando tú oras por tus hijos, sin darte cuenta hay un poder que está siendo liberado hacia tus hijos, en la cual Dios está mandando su cobertura, y esa oración que tú haces no te vuelve vacía, sino que al contrario, que cuando tú oras hay manifestación de Dios en tu vida, en tu casa y en tu familia. Por eso la Biblia dice que la casa fue llena, que la casa fue, alabado sea Cristo, repleta de poder de Dios. ¿Sabe, amada iglesia? Que cuando hay una casa llena del poder de Dios, no hay brujito, no hay hechicerito que va a poder contra ti. ¿Por qué? Porque el diablo va a reconocer que en tu casa hay poder de Dios. Por eso que cuando en la casa de Cornelio descendió el fuego, dice la Biblia que hablaron nuevas lenguas. ¿Y qué pasó? El diablo tuvo que correr, amada iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hay una iglesia llena del poder de Dios, cuando hay una iglesia que entiende que necesita tener poder y necesita orar, sabe que esa iglesia jamás podrá ser vencida. ¿Por qué, amada iglesia? Porque el diablo y los demonios reconocen donde hay poder de
Cristo, un hombre o una mujer, no recuerdo bien, pero mire qué pasó, que ese demonio le dijo: al Dios de Pablo conocemos y a Jesús conocemos, pero tú quién eres. Entonces hay gente que necesita comprender y entender que cuando nosotros portamos algo de Dios, el diablo va a tener que retroceder. Por eso la Biblia dice: resistid pues al diablo y el diablo tendrá que huir de vosotros. ¿Sabe usted que no tenemos por qué huir? Al contrario, el diablo tiene que huir, tiene que retroceder, porque él tiene que decir: en esa mujer y en ese hombre no sé, pero algo pasa. En ese hombre y en esa mujer no sé, pero no sé, pero como que hay algo que no sé, pero me da miedo, ¿sabe? El diablo no necesita el poder de Dios. El diablo no necesita donde hay presencia. Desde el momento que él te ve orando, desde el momento que él te ve ayunando, él dice: no, esa mujer es un peligro, ese hombre es un peligro en el mundo espiritual. Por eso orar es una batalla, por eso orar es una lucha, porque si orar fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Pero yo quiero decirte algo: no dejes de orar, no dejes de orar por tu iglesia, porque hay un fuego, porque hay una gloria que va a descender sobre tu vida, y la gloria de Dios va a ser manifiesta en tu vida y en tu casa, y la gloria de Dios te va a visitar. Alguien tiene que anhelar la presencia de Dios, alguien tiene que buscar a Dios, alguien tiene que avanzar a la área, alguien tiene que decir: yo anhelo la gloria de Dios, yo deseo la gloria de Dios, porque cuando el poder de Dios se mete en lugar, el pandillero es cambiado, el narcotraficante es cambiado, toda la casa es llena bajo el poder de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús llegara a cada región, que cuando Jesús llegaba a algún lugar, las cosas no volvían a ser iguales. La Biblia dice que la atmósfera era cambiada, los enfermos eran sanos, los cautivos eran liberados, los endemoniados eran libres. ¿Por qué? Porque había un hombre que tenía poder. Por eso el poder de Dios tiene que estar aquí en la tierra, iglesia. Se tiene que mostrar con hechos, no con palabras. ¿Por qué? Porque hoy tenemos mucha palabrería, pero muy poca evidencia. Hoy tenemos a mucha gente que sabe, hoy tenemos a tanta gente que conoce de la palabra de Dios, pero el problema no es conocerlo, el problema es hablarlo y vivirlo, y sobre todas las cosas, demostrarlo. Por eso la Biblia dice, alabado sea Cristo, que en cierta ocasión Pablo llega a algún lugar. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar que cuando la primera vez que llega Pablo a Corinto, dice la Biblia que él intenta defender su apostolado, pero nadie cree en él. Yo me pongo a pensar después de que él se va. ¿Sabe? Dice la Biblia que pasó un determinado tiempo, pero yo quiero ponerme a pensar esto, que en ese tiempo Pablo empezó a orar, que Pablo empezó a meterse con Dios, empezó a tener vigilias de oración, empezó a meterse con el Padre. Pero ¿sabe? Dice la Escritura que después de un determinado tiempo Pablo regresa, pero lo que me llama la atención es que dice la Biblia que ahora Pablo, ahora sí, se para delante de estos hombres y le dice: ahora sí, no vengo con palabras solamente, sino que ahora vengo con poder de Dios. ¿Sabe? Ciertamente Pablo tenía mucho conocimiento, pero no había experimentado el poder de Dios, y por lo tanto después cuando él regresa a Corinto, ahora sí dice: ahora sí he conocido el poder de Dios, y hoy te vengo a decir en esta noche que tú tienes que conocer el poder de Dios. Yo no sé por qué situación tú estés viviendo, pero si tú lo buscas, y si tú le entregas tu vida, y si tú le entregas tu corazón y empiezas a orar, créeme que vas a ser partícipe de la gloria de Dios, y vas a ver cómo Dios se mete en tu vida, cómo Dios se mete en tu casa, y cómo tu matrimonio es cambiado, y cómo tus hijos son cambiados. Por eso la Biblia dice que los sacerdotes no podían entrar, dice la palabra de Dios, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Estos hombres que estaban siendo ministrados, ciertamente en la antigüedad los sacerdotes eran los que tenían un acceso directo con el Padre. ¿Sabe? Antes, alabado sea Cristo, estoy mirando esto y estoy analizando, ¿sabe? El mismo David, alabado sea Cristo, dice la Escritura que cuando él necesitaba algo de Dios, cuando él quería saber qué Dios quería, dice la Biblia que David venía ante los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que tener esa oración para que Dios le contestara. Pero ¿sabe? Yo veo un Salomón diferente aquí, yo veo un hombre diferente, porque ahora el que estaba clamando y estaba orando era Salomón. Escuche, mire
Y esto me lleva a entender algo muy importante, que Dios muda en todo tiempo, como predicador sí, sino que Dios cada día su gloria se está moviendo. Que cada día Dios que está haciendo cosas nuevas. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, conocemos cosas nuevas. Por eso Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Te enseñaré cosas grandes. ¿Y qué dice? Oculta que tú no conoces. ¿Sabe? Hay tantas cosas que Dios quiere que tú conozcas. Hay tantas cosas que Dios quiere que tú tengas experiencia. Pero para que tú puedas tener esa experiencia, lo único que Dios te está pidiendo es que tú ores, que te metas con Dios y le pidas de Él para que su gloria sea manifestada sobre tu vida. Por eso, iglesia, no podemos estar así. Tenemos que anhelar de Él, tenemos que desear de Él. Alabado sea Dios, porque iglesia, ¿por qué? Porque cuando hay presencia, cuando hay búsqueda, nuestra vida está llena en todo tiempo. Y cuando está llena nuestra vida, y cuando nuestra vida está llena del poder de Dios, no va a haber momento de tristeza, no va a haber momento en el cual vamos a decir que no se puede, sino que al contrario, van a llegar los momentos difíciles, pero aún en medio de tus momentos difíciles, tú vas a decir, Dios me llena y me ayuda para que siga hacia adelante. Por eso la Biblia es clara y concisa, que cuando Salomón invocaba a Jehová, dice la Escritura, que algo pasaba. Por eso Isaías 65, versículo 24 dice, y antes que clame, responderé yo. Mientras aún habla, yo habré oído. ¿Sabe? Podrá alguien decir por ahí, ¿por qué orar si Dios ya conoce? ¿Por qué orar si Él ya conoce nuestras necesidades? Sí, ciertamente Dios conoce nuestras necesidades, Él conoce lo que nos hace falta, pero Él quiere ver que nosotros nos humillemos y también le digamos nuestras necesidades, que nosotros le demostremos que tenemos hambre y sed de su presencia. Cuando tú oras, estás diciendo, ahora ya no dependo de mí, sino ahora dependo de ti, porque tú eres el que va a cambiar las cosas. Orar es señal de voluntad a Dios. Orar es decirle, Señor, mi vida depende de ti y mi voluntad está de ti. Por eso yo vengo a ti orándote, porque yo tengo necesidad de ti. Por eso la oración es tan importante. La oración es capital. ¿Saben? Para que la iglesia crezca, hay cosas que nunca deben olvidar. Y es que tienen que entender que nunca dejar a Dios en segundo lugar, alabándose a Cristo, nunca olvidarnos de Él, nos llevará a ver su mano poderosa. Por eso la Biblia dice a Salomón, no se te olvide, recuerda cómo yo serví al Señor. Recuerda que si yo tuve esto, lo tuve porque honré a Dios, porque tuve hambre de Él. Por eso la Biblia es clara y concisa, amada iglesia, que Él quiere que nosotros clamemos. Y cuando nosotros clamemos, Él responderá. Y mientras nosotros hablemos, Él ya habrá oído nuestras peticiones. Y cuando Él escuche nuestras peticiones, Él responderá a nuestras peticiones. Por eso podemos ver, iglesia, alabado sea Cristo, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice que cuando hubieron orado, dice, escuche cómo dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escuche, cuando hubieron orado. ¿Sabe? Tenemos que entender que la oración está en todas las partes de la Escritura. Hablar de oración no es algo, alabado sea Cristo, en la cual, bendito sea el Padre, se hizo en este tiempo, se hizo de los 2000 hasta acá. No, esta oración, la oración, alabado sea Cristo, ha estado desde el principio. Ha estado desde un principio, por lo tanto sigue tan vigente hasta el día de hoy, porque Dios necesita que comprendamos, iglesia, que no podemos dejar de orar. Porque si dejamos de orar, nuestra vida entrará en decadencia. Y cuando nosotros dejamos de orar, seremos presa fácil para el enemigo. Por eso, entendamos, iglesia, bendito sea el Padre, que nosotros al orar, bendito sea el Padre, tenemos valor del Padre. Cuando nosotros oramos, empezamos a tener valentía. Cuando nosotros oramos, empezamos a ser hombres y mujeres que trastornan las tinieblas. ¿Sabe? Cuando el diablo ve que tú oras,
Él de alguna u otra manera va a querer la manera de que tú te alejes de Dios, porque Él sabe que tú, siendo un hombre y una mujer de oración, Él sabe que no será fácil derribarte. ¿Por qué cree que cuando usted ora, por qué cree que cuando usted se meta a orar, o el momento de la oración, por qué cree que rápido le da sueño? Pero usted ponga a ver la televisión, ahí no hay sueño. Automáticamente usted se postra, como que ya le dio sueño y dice: ay, Señor, siente que 5 minutos fuese como una hora. Dice: no, pues si no ha pasado nada, solo 5 minutos. ¿Por qué? Porque es una batalla, porque es una lucha. Por eso yo decía al principio, si orar fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Pero orar es una batalla. Por eso Dios me enseñaba algo, que cuando yo oro y cuando todos oramos, el diablo tira sus dardos de sueño, de malos pensamientos, te empiezas a acordar de todas las cosas que siguen en el día, te acuerdas de tus pendientes, pero cuando estabas acostado tranquilo, viendo el Facebook, el WhatsApp, viendo TikTok, viendo el YouTube, ahí no te acordabas. Pero ponte a orar, te van a venir todos los pendientes que tenías, que hasta lo que tú tenías pendiente una semana, en ese momento se te va a venir. ¿Cierto o no es cierto? Y es que por eso es una batalla, es una lucha, iglesia. Pero orar te lleva a ver la gloria de Dios. Orar te hace ver que el fuego descienda sobre tu vida. ¿Sabes? Hay tanta gente que nunca ha sentido el poder de Dios. Hay tanta gente, iglesia, bendito sea el Padre, que nunca ha tenido una experiencia con Él. ¿Por qué creen? Porque la oración es aquello que te lleva a sentir su presencia. Por eso la Biblia dice que en el libro de Hechos hay una parte de la Escritura que dice que Pablo se entregó a un lugar, y dice la Biblia que él se da cuenta que estos hombres tenían el bautismo de Juan, pero no conocían al Espíritu Santo. Y ellos se sorprenden cuando Pablo les pregunta: ¿conocen al Espíritu Santo? Y estos hombres dicen: bueno, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y Pablo se queda tan impresionado de escuchar estas palabras, porque ellos dicen: ni siquiera conocemos que hay Espíritu Santo, porque conocemos el bautismo de Juan. Ellos ya estaban bautizados, pero no estaban bautizados por el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Pablo se quedó en ese lugar durante 2 años. Y durante esos 2 años, Pablo empezó a hablar de la importancia del Espíritu Santo. Y la importancia del Espíritu Santo conllevaba a la oración. Y dice la Biblia que Pablo enseñaba y hablaba, y sobre todas las cosas hablaba con poder, y estaba orando para que el pueblo fuera lleno. Y dice la Biblia que durante esos 2 años el pueblo